Claro, lo curioso es que se quejen los equipos de segunda que curiosamente viajan de la península aquí, que lo tienen que hacer dos veces al año. Es curioso que se haga ellos los que se quejen, pero bueno, no te acabas acostumbrando porque, o sea, te acostumbras porque es que te tienes que acostumbrar, pero es verdad que se hace un poco duro porque tienes que hacer, en nuestro caso, que hacemos La Palma a Madrid y ya desde Madrid cogemos autobús para donde tengamos que ir. Si es verdad que hay viajes que se hacen pesados, pero bueno, al final es acostumbrarse y hacernos lo mejor posible. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Charlando con Promesas, al termómetro del fútbol. Tenemos con nosotros al jugador del Atlético Paso, a Robe Moreno. ¿Qué tal, Robe? Buenas tardes, ¿qué tal? Varios clubes a sus espaldas, pero en la cantera del fútbol base prácticamente en un mismo club, concretamente en el Sevilla, más de 5 temporadas. ¿Cómo se da ese fichaje y desde infantiles hasta juvenil de segundo año, puede ser? Sí, exacto. Desde infantil de segundo año, creo recordar, sí. Y nada, me recibí la llamada de varios clubes, los dos de mi ciudad, el Sevilla y del Betis. Fui a probar con los dos equipos y el que me llamó fue el Sevilla. Claro, Así que ahí estuve. claro, no, justamente íbamos a comentar, porque lo estuvimos hablando ayer detrás de cámaras después del partido que hubo Barça-Betis, que tú justamente eres bético. ¿Cómo es fichar por prácticamente la competencia de Andalucía, de Sevilla? Al principio no te voy a engañar, al principio cuesta. Sobre todo el verme con el escudo del Sevilla en el pecho, ya te digo que soy del Betis. Toda mi familia es del Betis, mi madre, mi padre, mi perro, mi hermano. Entonces sí es verdad que al principio un poco cuesta, pero bueno, al final yo entendí en su momento que quería empezar a tomarme el fútbol más en serio y me lo tomé como que era una buenísima oportunidad y la verdad que al final he agradecido también al Sevilla por los años que estuve. Como bien dices, vas a los dos, vas a Betis y Sevilla, y en este caso es el Sevilla que te llama, ¿no? No es tanto por decisión propia, a lo mejor si tuvieras que escoger, pero yo creo que también es eso de que dices, que desde pequeñito también es el poder explotar y que estar en una gran cantera. No sé, ¿cómo es la competencia en ese club, en esos clubes que tú has estado en Sevilla, que compiten a muy alto nivel desde pequeñitos? Claro, la verdad que en el Sevilla todo el mundo sabe que la cantera es una de las mejores canteras de España y la competencia era máxima. Yo recuerdo de haber compartido vestuario con bastantes buenos compañeros que a día de hoy pues, están en el fútbol profesional y la competencia pues muy grande. Es muy, muy complicado llegar al primer equipo por eso mismo, por la competencia que hay. Últimamente salían algunas perlas de la cantera sevillista, luego iremos más adelante con esto que has dicho de compañeros que ya están en la liga, bueno, en el fútbol profesional, porque tenemos por ahí un top 3 a ver si te vienen ya a la cabeza algunos jugadores que están por allí, pero me gustaría saber también un poco, como bien dices, una de las mayores o mejores canteras de España, ¿cómo es la convivencia con tus compañeros? Si de pequeño notas una presión o es prácticamente una recompensa, un regalo estar en esa cantera. Yo, por mi forma de ser, me lo tomé como un regalo. A ver, es verdad que tienes la presión de que quieres ir subiendo y que quieres ir escalando y tienes esa presión, porque no te voy a engañar, es verdad que la tienes. Pero yo, dentro de mi personalidad y como siempre me lo he tomado, yo trataba de disfrutar el día a día y de disfrutar de los compañeros. La verdad que he tenido una gran suerte en los años que he estado, que siempre he estado rodeado de grandes compañeros, que algunos a día de hoy pues, son amigos míos. ¿Siempre has sido medio centro, tanto en fútbol 7 como en fútbol 11? Yo cuando empecé a jugar fútbol 11 en el equipo de mi barrio, jugaba en banda. Después, cuando llego al Sevilla, soy central diestro. Y justo en cadete de segundo año, de primer año, el entrenador me empezó a poner de medio centro y la verdad que me adapté, dentro de lo que cabe, me adapté bien. Además, a mí me gustaba llegar arriba y hice bastantes goles justo esa temporada. Y ya me quedé de medio centro. Es verdad que algunas veces juego de pivote defensivo, otras veces juego de interior, pero ya me he quedado de medio centro. ¿Teníais una metodología marcada en la cantera del Sevilla, el estilo de juego, algo concreto? No, era algo que el competir sí es verdad que lo tenías en el día a día, pero según el entrenador que tuviese tenías un estilo de juego u otro, pero el competir sí que lo recuerdo de que todos los entrenadores que he tenido en Sevilla lo tenían
como primicia. Y concretamente la etapa de juvenil, que siempre se dice, incluso los cazatalentos, los ojeadores dicen que Mm. es la etapa en la que cuando se ficha o un jugador sigue en una gran cantera, es que ve más cerca el sueño o el hecho de ser profesional. ¿Tú lo veías cerca? ¿Cómo valoras esos años? A ver, yo es que al final salgo del Sevilla en juvenil de segundo, que realmente lo ves cerca, pero a la vez lo ves lejos porque tenía que pasar 2 años más de juveniles hasta llegar por lo menos al Sevilla Atlético. Pero sí es verdad que estando en una cantera como la del Sevilla o como cualquier otra, tienes más cerca el llegar a la élite, aunque no siempre es el camino. Hay bastantes futbolistas que han tomado otro camino que quizá a lo mejor no han pisado ninguna cantera. Por aquí hemos tenido algunos de esos jugadores y la verdad que también nos hace mucha ilusión compartir también de cualquier punto de España diferentes historias. Y Cristina Moreno nos preguntaba con qué edad te diste cuenta que querías dedicarte al fútbol. Bueno, pues la verdad que cuando yo realmente me doy cuenta de que me quiero dedicar al fútbol es el año que salgo de mi casa, que voy a Don Benito. Ahí es cuando realmente me doy cuenta que me quiero dedicar al fútbol, pero no valoraba el hecho de que me dedicaba al fútbol. Cuando valoro realmente que me quiero dedicar al fútbol 100%, es cuando me voy a Andorra, que allí tuve que compaginar el trabajar con el entrenar. Y ahí fue cuando dije, madre mía, mejor me voy a dedicar al fútbol y ya trabajar cuando me retire. Iremos pasando por esos clubes cronológicamente porque también tenemos que ir prácticamente a medias temporadas en algunas temporadas, en algunos años que has estado, sobre todo en el fútbol senior, pero me gustaría saber, ¿hay gente que te asesorase dentro del club o es un poquito también cada vez que te vas haciendo mayor tienes que buscar por tu cuenta, pues gente que te rodee, tener un buen entorno, ya sea representante, si quieres un preparador físico? Al final el mejor entorno te lo va a dar tu familia. Si tu familia te asesora bien, ese va a ser el mejor entorno. Y yo ahí la verdad que he sido un afortunado porque no he podido estar mejor asesorado. Pero sí es verdad que dentro del ámbito más profesional, sí es verdad que es que hace falta. Porque ya te digo que justo cuando estás ahí para dar este último empujoncito, o lo das por talento porque tengas muchísimo talento o muchas veces una de las llaves para tener más oportunidades es esa. Sales del club sevillista y fichas por un tercera, siendo tercer año de juvenil, concretamente en el San Juan. ¿Te saltas esa etapa porque crees que es un buen paso, aún siendo todavía juvenil, estar en el fútbol senior? ¿Cómo se da? Bueno, realmente a mí me llama David, que era el entrenador del División de Honor, porque es verdad que el senior estaba en tercera división, pero el juvenil estaba en División de Honor. Y yo fui para la División de Honor. Pero es verdad que a las 2 semanas o así de estar entrenando con mi equipo, justo el primer equipo entrenaba después de nosotros. Y no sé por qué, vieron un par de entrenamientos, el entrenador Juan Carlos Menudo, que de aquí le mando un saludo. Y justo a los 2 días me llamaron para que empezara a entrenar con el primer equipo. Y ya te puedo decir que desde la tercera semana de entrenamiento hasta final de temporada ya lo jugué todo con el primer equipo. Es más, no me dejaba ni bajar a jugar con el División de Honor. Te Que querían hubo, ahí. hubo, hubo una semana que teníamos descanso porque el equipo, o sea, la liga creo que era de 21 equipos, esa tercera división. Y justo descansaba y le dije, se la dejé de caer, porque yo quería jugar también en División de Honor, quería saber lo que era jugar. Y se la dejé caer y me dijo, ¿tú qué quieres jugar? ¿En el primer equipo o en el División de Honor? Digo, yo en el primer equipo. Dice, ya, pues vete y no me lo vuelvas a preguntar. ¿Cómo son esas sensaciones ese primer año? ¿Cómo es el Robe juvenil jugando en senior? Pues bueno, empecé, ya te digo, como que valoraba el ir a entrenar con ellos y fue como poco a poco, sumando entrenamiento, fui cogiendo confianza. El entrenador Menudo me dio toda la confianza del mundo y me puso a jugar. Me puso a jugar y bueno, pues jugando partido tras partido, al final pues me metí en la rueda de tercera división. ¿Ese San Juan era un equipo joven, veterano, pese a ser primer equipo? ¿Cómo era? Había una mezcla, porque teníamos gente bastante experimental en la categoría, pero también recuerdo que habíamos 4 o 5 y es más, nos hicieron un artículo porque éramos gente bastante joven.
y había una mezcla, pero había bastante joven también que estaban siendo importantes en el equipo. En tu primer año como senior te marchas al Alcalá y luego ya a media temporada te marchas al Don Benito, que habrá como una doble etapa que luego comentaremos, pero me gustaría saber una valoración de ese año, si das ese paso porque te ves con confianza, porque a lo mejor pues, ojeadores o gente ha comentado que eres un juvenil que está compitiendo en categoría senior, ¿cómo se hace todo ese proceso y la valoración que tienes de ese año y esa primera etapa también en Don Benito? Sí, yo recuerdo que fue un verano largo además, porque me salió un par de equipos de Cantabria y me salieron bastantes equipos. Ya había cumplido los 18 me parece, sí, y me salieron bastantes equipos, pero el Alcalá era un proyecto que a priori me parecía apetecible y también lo tenía en Sevilla y di el paso y la verdad que me fue bastante bien, pero no sé si recuerdo que fue un 6 de enero o cosas así, recuerdo que fue un día señalado de Navidad. Recibo la llamada del Don Benito y tampoco me lo pensé mucho. Luego, la temporada siguiente, te vas a la Extremadura B y aquí, viendo lo que nos has comentado un poquito sobre la etapa de San Juan, no sé si a lo mejor también fichas por Extremadura B, que estaba en tercera, pero el primer equipo estaba en segunda B. No sé si buscabas también como ese crecimiento, ese posible crecimiento que también tuviste prácticamente dado de casualidad con el San Juan de División de Honor a tercera. ¿Cómo se da ese fichaje por Extremadura? Sí, cuando recibo la llamada del Extremadura B también tuve mucho que pensar porque yo en Don Benito, la verdad que en esa etapa de, no sé si tuve 5 meses, estuve muy, muy a gusto y estuvimos cerca de meternos en playoff. Entonces fue una decisión que recuerdo que me costó tomar, pero el Extremadura me ofrecía 2 años de contrato y me ofrecía pretemporada con el primer equipo, que entonces estaba en segunda B y la verdad que ante la posibilidad de tener cerca por lo menos hacer la pretemporada con el primer equipo y de intentar debutar en segunda vez, fue lo que me hizo dar el paso para ir a la Extremadura. ¿Cómo valoras esa primera toma de contacto con un club o un equipo que va a competir en segunda B, pese a que después estuvieras en tercera? Pues yo recuerdo que los primeros entrenamientos estaban muertos, pero muertos. La verdad que ese Extremadura es el que sube a Segunda A y la verdad que era un equipazo. Y yo recuerdo de entrenando, de decir, madre mía, el ritmo que tienen esta gente. Pero la verdad que me adapté bastante bien y hice toda la pretemporada. Luego el entrenador que teníamos nosotros en el filial, Agustín Izquierdo, lo subieron al primer equipo. Y él me hizo debutar en pretemporada 2 partidos, en Don Benito, casualidad, y contra el Recre, contra el Recreativo de Huelva en el Francisco de la Era. Y luego ya abajo me bajaron al B otra vez, empiezo a jugar con el filial en tercera y bien, compitiendo bien. Y justo contra UCAN de Murcia fui convocado. Lo que pasa que no tuve la oportunidad de debutar. Y ya luego cuando bajo al filial, ya cuando me lesiono de la espalda, que estuve 7 meses. Claro, justamente te iba a comentar eso, que no sé si incluso cuando firmas por Extremadura un contrato de 2 años, no sé si eso también te da tranquilidad cuando estás por estas categorías, que a lo mejor quieren como algo de continuidad, no sé si es algo más habitual el hacer firmar el contrato de un año, pero cuando haces ese contrato de 2 años, da mala suerte de que tienes una lesión bastante larga. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo te lo tomas? Yo lo pasé muy mal, pero que muy mal, porque justo me pasa cuando considero que estaba en muy buen momento, que quizás a lo mejor no hubiese debutado con el primer equipo ni mucho menos, pero bueno, me consideraba que estaba en un buen momento, lo estaba jugando todo, estaba con confianza y justo me pasa la lesión. Sí es verdad, como tú dices, que tenía la tranquilidad de que el año siguiente tenía contrato y por esa parte estaba tranquilo. Pero ¿qué pasa? Que yo me pego 7 meses sin competir. Cuando yo empiezo a encontrarme bien es sobre junio, cosas así, porque di con un fisio en Sevilla que es un crack y doy con esa persona que me hace encontrar los problemas que tenía y demás y los malos hábitos que estaba teniendo y me recupero. Pero yo había perdido ritmo, había perdido confianza, empecé la pretemporada y no empiezas bien porque tú no te encuentras bien. Tú tienes en la mente como tú te encontrabas hace 7 meses, pero no como te encuentras ahora.
Y es verdad que me costó un poco y de hecho tuve que salir del club porque no jugaba. Luego comentamos el tema, la etapa de Lebrijana, esa media temporada, pero justamente por lo que comentabas, no es una lesión que se dé en un punto de me he lesionado aquí, sino viene como algo progresivo, es algo crónico la espalda. Es que ya te digo que si, por ejemplo, te rompes muscularmente, tú sabes que te has roto, no sé, 6 centímetros, pues sabes que vas hasta un mes hasta que te empiezas a recuperar y empiezas a entrenar en el campo, sabes que tienes un periodo. Pero yo una semana estaba mal, a la semana siguiente me encontraba mejor y entrenaba, al mes siguiente me encontraba otra vez peor y ya te digo, es más frustrante porque no terminas nunca de estar bien. Y diste con la clave, como bien dices, con ese fisio. No sé si era por tema de hábitos tuyos, si era algo que realmente sí que te afectó o algo que tuviste que teníais que reposar más. Sí, él lo que me tenía varias descompensaciones en el cuerpo, él me hizo saber cuáles eran y ahí pues le pusimos remedio. Y también tenía no malos hábitos alimenticios, pero sí, sí que había cosas que no, que a mi cuerpo no le venían bien. Entonces era como que sumaba una cosa de aquí y otra cosa de aquí, pues al final me hacía encontrarme mal. ¿Recuperas o llegas a recuperar sensaciones con el Lebrijana? Sí, y la verdad que recuerdo que cuando llegué fue como voy a borrar ya todo lo que he pasado, vengo aquí, también el entrenador me dio bastante confianza y la verdad que recupero sensaciones porque yo lo que quería era jugar, jugar, volver a encontrarme bien, volver a encontrarme rápido, volver a disputar minutos, volver a competir, era lo único que necesitaba y que quería. Habías pasado por clubes de Andalucía, Extremadura y de repente a la temporada siguiente te marchas al Sant Julià de Primera División de Andorra. ¿Qué te llama? ¿Por qué Andorra? ¿Qué viste allí? ¿Quién te... No sé si alguien te llamó, si fue algún contacto o una persona andaluza dijo, sí, sí, me voy a Andorra, que lo tengo clarísimo. Pues fue curioso porque fue a través de un amigo y me llamó un día, ¿tú te interesa esto? Tendrías que, o sea, tienes la opción de trabajar y dedicarte al fútbol o solo dedicarte al fútbol, pero el sueldo pues va a ser menor que si también trabajas. Y yo no había trabajado nunca, yo me había estado dedicando al fútbol. Y dije, pues mira, pues voy, vivo la experiencia de un país como Andorra, veo cómo es y también pues cojo experiencia trabajando, que también viene bien. Y la verdad que di el paso. Y bueno, ya te digo que agradecido por esa etapa porque me sirvió para darme cuenta que todavía tengo más claro que me quiero dedicar al fútbol. Es algo bueno, que voy a tener que trabajar sí o sí, como todo el mundo, pero bueno, si puede ser cuanto más tarde, mejor porque ahora me dedico a lo que me gusta. ¿Cómo es la vida en el Principado? ¿Se te hace un país pequeñito? No sé si marchabas o viajabas mucho, no sé, y volvías a España o la familia venía, ¿cómo lo hacíais? Desde que me fui no volví a España hasta que volví con las maletas para atrás. Y sí es verdad que cuando llego yo estoy 3 semanas o así que me da tiempo a visitar cosas y demás. Y la verdad que es un sitio que me gustó bastante. Pero es lo que hablo con mucha gente, que me hubiese gustado disfrutarlo más habiendo tenido un poco más de tiempo. Es que no tenía tiempo. Es que entre el trabajo y los entrenamientos y el frío que allí hace, es que no tenía tiempo para nada. Y el terraceo ahí prácticamente en Andorra es imposible. Sí, con Pingu, terraceo con Pingu. Y es que a mitad de temporada te llama de nuevo el Don Benito, pero en este caso ya está en Segunda División B. Te lo piensas dos veces, lo tenías clarísimo en ese momento de que habías estado trabajando y compaginándolo con el fútbol y querías dedicarte los esfuerzos plenamente al club, al fútbol. Es que esto también es curioso porque cuando yo decido irme al Extremadura B, el Don Benito esa temporada asciende a Segunda B. Es decir, si me hubiese quedado en el Don Benito, hubiese ascendido, bueno, nunca se sabe, pero seguramente que hubiese ascendido a Segunda B. Entonces yo tenía en la mente, madre mía, me he ido a la Extremadura B, el Don Benito ascendido, yo me alegraba, vamos, muchísimo porque ascendieran, pero yo tenía solamente, me he ido de aquí, han ascendido y ahora me he ido a la Extremadura B y encima me he lesionado.
Entonces tenía eso en la mente. Y cuando me llamaron de ahí, entonces era el director deportivo Patrick, tal y como me llamaron, le dije, voy para allá, pero vamos, como no voy mañana porque no tengo autobús para ir, si no iría mañana. Y lo tuviste clarísimo, o sea, fue la llamada y prácticamente coger las maletas y volverte para España y de nuevo ver la familia y volver a, en tu segunda etapa al Don Benito. Exacto, era como, bueno, después de todo lo malo que, por decirte así, que he estado viviendo y la mala racha que he tenido, es como tengo otra oportunidad de engancharme en lo que es segunda vez y otra oportunidad de dar un paso adelante que anteriormente no había podido dar. Entonces la ilusión era máxima. Y no sé si incluso te lo llegas a plantear de si a lo mejor soy gafe, si anulo Mufa, no la Mufa o qué, pero es que al año siguiente llega el COVID y justamente hay reforma de divisiones. Conseguir la plaza de segunda federación, no sé cómo vives ese año. Obviamente para todo el mundo es complicado, pero tú además si por la cabeza te rondaba a veces de, hostia, me he ido de un equipo que al final ascendió a segunda B, yo he llegado a otro equipo y me he lesionado, me tengo que ir a Andorra, ahora vuelvo y me hacen, bueno, llega una pandemia que me deja en casa y luego me tienen que reformar las divisiones que a lo mejor bajo a tercera como que me quedo en segunda federación. Así es, yo tal y como llego, entre que te adaptas al ritmo de segunda vez, conocí a bastantes compañeros, te adaptas a un equipo nuevo, eh, pasó, no sé si fueron 2 meses, 2 meses y medio, y llegó la pandemia. Y yo, claro, era como, bueno, a ver ahora qué es lo que pasa, porque claro, realmente había jugado poco. Es decir, experiencia en segunda vez tenía muy poca. Era como, a ver ahora qué es lo que pasa. Pero bueno, llegó verano y es verdad que Juan, el entrenador y la directiva me dieron toda la confianza del mundo y me renovaron. Y el año siguiente es verdad que volvemos a competir en segunda vez, lo único que estaban los grupos separados y era como, era el que los tres primeros ascendían directamente, los otros tres entraban en un playoff y los otros descendían a tercera. Y temporada siguiente te marchas a las islas, en este caso Baleares, a Ibiza, concretamente a Peña Deportiva. ¿Estabas convencido de dar el paso a este equipo de segunda federación? ¿Querías probar la experiencia de una isla? No sé si también eso acompañaba, no sé qué te llama o qué hace que te decidas por ir a Peña Deportiva. Pues justo me llamó mi representante y me dio la noticia de que la Peña me estaba interesado en mí y él es muy sincero conmigo y me dijo, mira, yo te recomiendo que vayas allí ya no solo por el proyecto que hay para este año, sino porque el entrenador es muy bueno y la verdad que llevaba razón. Y entonces tampoco tuve mucho que pensar. Y el año pasado, pues te puedo decir que es de los años que más he disfrutado tanto con la vida en el día a día, como con los compañeros, como con los objetivos que se cumplieron, porque hicimos playoff, lo único que nos eliminó en Murcia en la final. Y este año Peña Deportiva sigue, bueno, ahora mismo también está luchando por el ascenso directo Mm. a Primera Federación y puestos de playoff, además con muchos filiales como del Español, Deportivo Aragón y demás, y parece que también el trabajo se nota, o sea que realmente sí que tenía razón también tu representante. Sí, ya te digo que el cuerpo técnico que tiene la Peña Deportiva es un auténtico lujo porque son muy buenos, tanto el primer entrenador Manolo como el segundo que es Garry. La verdad que Y son muy buenos. Y este año fichas por Atlético Paso, y antes de ir un poquito cómo está yendo el equipo, sí que es cierto que es un momentos algo complicados, pero también porque es que, bueno, hemos estado mirando, pero es que la cantidad de descensos que tienen que haber, luego el playoff de prácticamente para descenso es una locura. Pero antes de ir con eso, te marchas de las Islas Baleares a las Islas Canarias, de Ibiza a La Palma. No sé cómo en esas etapas viajabas habitualmente a la península para ver a la familia, hacías mucha vida en la isla, ¿cómo lo tomabas? ¿Cómo lo afrontabas? Cuando estaba en La Peña, allí en Ibiza, es verdad que tenía más vuelos directos a Sevilla y sí es verdad que iba más. Ahora que estoy aquí en La Palma, me resulta más complicado. Pero sí es verdad que el año pasado el grupo pillaba más lejos de mi familia y este año a Extremadura y demás pues me pilla cerca y sí que es verdad que cada 2 por 3 va la familia a verme jugar.
¿Y cómo valoras un poquito esta temporada? Sé que son, en plan, es algo complicado. Luego también trataremos un poquito esa etapa de Copa del Rey, esos dos partidos que jugáis en Copa del Rey, que también son algo destacados del Atlético Paso. Pero no sé, ¿cómo estás viendo esta temporada? Pues bueno, sí es verdad que estamos en una situación no complicada, pero sí es verdad que es una situación en la que ni querríamos ni pienso que deberíamos de estar. Pero la verdad que yo veo el equipo bastante bien y seguro que en esta segunda vuelta, que la acabamos de empezar ahora, seguro que va todo muchísimo mejor, porque ya te digo que tenemos muy buen equipo. Y una cosa que te quería comentar, que prácticamente cada año se hace como viral o es noticia y me parece sorprendente, que es tipo normalmente con equipos más profesionales como en este caso Las Palmas o el Tenerife, que se habla mucho de esos equipos que tienen que viajar cada 2 semanas obviamente a la península, porque muchos equipos de la península se quejan de que cada 2 semanas vienen aquí. Quiero preguntarte a ti, como jugador que está en La Palma, cómo es el viajar cada 2 por 3 y no sé si incluso además el presupuesto no es el mismo que un Las Palmas que un Tenerife. ¿Cómo se hace para viajar? Si es fácil, si ya estás acostumbrado. Claro, lo curioso es que se quejen los equipos de segunda que curiosamente viajan de la península aquí, que lo tienen que hacer 2 veces al año. Es curioso que se haga ellos los que se quejen, pero bueno, no te acabas acostumbrando porque, o sea, te acostumbras porque es que te tienes que acostumbrar, pero es verdad que se hace un poco duro porque tienes que hacer, en nuestro caso, que hacemos La Palma a Madrid y ya desde Madrid cogemos autobús para donde tengamos que ir. Si es verdad que hay viajes que se hacen pesados, pero bueno, al final es acostumbrarse y hacernos lo mejor posible. Y este año, no sé si ha sido tu primera experiencia, pero has jugado la Copa del Rey. Además, pasáis primera ronda frente al Real Murcia por penaltis, un equipo de primera federación. Y luego en segunda ronda os elimina el Español, pero con un gol en el 80 de Melamed, que el Español prácticamente, con muchos compañeros y amigos pericos, me decían que se veían en la prórroga y que se les complicaba el partido. ¿Lo visteis cerca? ¿Cómo viviste también un poco la experiencia a nivel general de la Copa del Rey, esos dos partidos? Yo nunca había jugado la Copa del Rey y justo el partido del Murcia fue bonito porque además Joan Piera, que es mi compañero de piso, estábamos los dos en la Peña el año pasado. Y claro, el Murcia nos quita el playoff, nos gana en la final. Entonces era como, bueno, vamos a quitarle ahora la Copa del Rey. Y si es verdad, pues bueno, que tuvimos la suerte de pasar y luego pues enfrentarnos al Español. Sí es verdad que lo vimos cerca porque creo que competimos bastante bien el partido, pero al final se nota que son futbolistas de primera división y en nada pues te hacen ocasiones y en nada pues te hacen un gol y es así. Pero es Pero sí cierto es que verdad que se, lo mismo que se iguala un poquito tanto para el terreno de juego que a lo mejor no sé, ¿este es de natural o artificial el Atlético Paso? es artificial. Por ejemplo, eso es a veces una contra para los equipos de primera y luego una cosa que también creo que favorece muchísimo a la competición y hace un poquito más interesante es el a partido único, el que podáis dar la sorpresa con un partido si hacéis un muy buen planteamiento y lo aguantáis eso 90, 120 minutos que pueda dar sus frutos. Claro, date cuenta que seguramente bueno, tanto del español como de cualquier equipo llevan años que no juegan ese césped artificial. Entonces, para ellos es complicado porque siempre van a tener en la mente el tema de lesiones. Tenemos que enfrentarnos a un equipo de inferior categoría que si nos ganan, eh, digamos que nos pintan la cara. Eso ellos supongo que lo tendrán en mente. Pero bueno, al final ya te digo que se nota mucho que son futbolistas de primera división y es normal. Y al haber hecho ya y concluido un repaso de toda tu trayectoria, antes de ir con las preguntas rápidas, Juan de Moreno me pregunta por qué te gustan tanto las arañas. Hostia, Dios. Es que tengo, a ver cómo te lo digo. Eh, tengo muchísimo pánico a las arañas, pero ya sean grandes, pequeñas, me dan un miedo que te cagas, tío. Desde siempre. Desde siempre, desde pequeño. Y que ha puesto la pregunta a mi hermano, y ¡buah! Siempre me ha andado bromeando con eso y la verdad que muchas veces lo he pasado mal. Imagino que no es muy buena idea que tu hermano ya desde pequeñito supiera que te daba miedo seguramente las arañas y algún susto puede haber caído. No, y más si tienes un hermano tan cabrón como tengo yo. Buah, pues ya somos dos con hermanos que las ideas no son para nada buenas. Si quieres pasamos ya con las preguntas rápidas. Si estás listo, empezamos.
Perfecto. ¿Puedo beber agua, no? Beber agua aquí un Sí, sí, momentito. sí. Mira, nos preparamos. Así que yo abro el documento y cuando estés listo le damos. La tensión, hidratándose, ni contra el español. ¿Estás listo, Robert? Sí. Edad, posición y equipo. 25 años, medio centro. ¿Y equipo en el que estoy o mi equipo? Los dos. Soy del Betis y estoy en el Atlético Paso. Mediocentro posicional o box to box. Box to box, Balón al espacio por el suelo o por arriba. por el suelo. El cambio de juego es algo habitual en ti. Sí, Rechace en la frontal. Golpeo a portería con el interior o empeine. interior siempre. Top 3 mejores compañeros con los que has jugado. Algunos somos que hará. Manu Ramírez, José Artiles y Sergio Chinchilla. Mejor jugador rival al que te has enfrentado. Darder, Tanda de penaltis, primer o último lanzador. primero. Estilo de centro, raso, tenso, a media altura, por arriba, primera, segunda línea. Tenso. Balón en largo del portero rival. ¿Vas a la disputa o a la segunda acción? A la disputa. Siempre hay que el pequeñito la juegue. Ganar 5-0 o en el 90. En el 90. Juego de posición o contraataque. Contraataque. Objetivos de corto o largo plazo. Corto. 3-4-3 o 5-4-1. 3-4-3. Sangre caliente o sangre fría. Caliente. Champions o mundial. Mundial. Referente futbolístico. Por mi posición, Sergio Busquets. Pero por debilidad, Joaquín Sánchez. Y por último, sueño por cumplir. Llegar a primera división. Y hasta aquí la charla, Robert. La verdad que ha sido un auténtico placer. Hemos tenido ahí un pequeño percance estos días para poder encontrar al final el hueco, pero espero que los pliegues y demás hayan ido todo genial. Y la verdad que ha sido un auténtico placer charlar contigo, tu transparencia, tu tranquilidad y todo lo que nos has contado, que la verdad que es los consejos, incluso eso que decías ya desde pequeñito el representante, que es algo que no se estudia y que lamentablemente pues hay a veces jugadores que si lo hubieran sabido antes, o a lo mejor tú incluso más de pequeñito, si lo hubieras sabido antes, pues es algo que a veces te dirías, hostia, pues lo hubiera cambiado a lo mejor eso, y son detalles que comentas que me parecen muy interesantes. También lo que has viajado por Extremadura, Andalucía, Andorra, Ibiza, La Palma, me parece un auténtico placer poder haber charlado contigo, Robert. Nada, a ti ha sido un placer. Chao.